esta tarde-noche en España. Me toca moderar la mesa 7B, que va a ser grabada, como aquí bien acaba de decir el vídeo, ¿verdad?, para ser colgada posteriormente en la página web del Congreso. Tengo pues el honor de presentar en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del 5º Congreso Internacional ISUF Costa Rica 2021, les doy a todos vosotros, a todos ustedes, la más cordial saludo y a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Les recuerdo que pueden hacer consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debate que se abrirá una vez concluidas las 6 presentaciones que componen esta mesa. Esta tarde nos corresponde pues el desarrollo de la mesa que pertenece a la línea 7, Planificación y Proyecto Urbano. Dicen los autores y responsables del comité que esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana. Es decir, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y todas cuantas áreas afines puedan alimentar dicho hecho urbano. El desarrollo de nuestras ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio y, por otra, superar la parcelación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares para comprender las complejas realidades de la ciudad contemporánea, dicen nuestros autores del comité. Para el desarrollo y reflexión de este entretejido de todos estos conocimientos que tejen esa forma urbana, pues nos acompañan 6 ponencias representadas en distintos autores, ¿no?, que paso a presentar. La primera, y para mí es una alegría y es un placer, será la de mis compañeros, el catedrático Javier Monclús y la catedrática Carmen Díez Medina de la Universidad de Zaragoza, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, bajo el título Proyectos urbanos por un tándem arquitectónico-urbanístico, Rafael Moneo y, no sé si lo quieren decir ellos así, y Manuel Sola Morales. La segunda ponencia, a cargo de otros 3 autores españoles, Sonia Hernández Partal, de la Universidad Politécnica de Madrid, Elena Lacilla y José Ramón Vergasa, de la Universidad de Navarra, se realizará bajo el título Las actuaciones estratégicas como instrumento de adaptación y flexibilización en la planificación de la ciudad. La tercera ponencia, cuyos autores son Alonso Felipe Vargas y Karina Castro, de la Universidad de Costa Rica, se dirigirá bajo el título Coexistiendo con aeropuertos, implicaciones espaciales en el análisis de la relación ciudad-aeropuerto. Nuestra cuarta ponencia, en este caso, viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la autora María Fernanda López Narváez, y su título será El Estadio Nacional, las dinámicas socioespaciales del surponiente de la Ciudad de México, 1923-1949. La quinta ponencia, de la misma universidad, de la autora Ailén Abril Barrera, tendrá el título Conjuntos deportivos como detonadores de la transformación urbana, Ciudad de México en el siglo XX. Y la última, la cierra un buen amigo también, Luis Alonso Pérez Monge, que aunque dice Costa Rica, está a caballo entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Costa Rica, y este gran arquitecto nos va a presentar la ponencia de la infraestructura del conflicto a la infraestructura del encuentro. Bueno, pues pasamos, si os parece, si les parece a ustedes, en el orden que se ha propuesto, a las distintas presentaciones, y una vez acabadas, cada una de esas ponencias cada una de las presentaciones tendrá un periodo de 10 minutos estipulado, y una vez acabadas tendremos 20 para el debate, diálogo o cuestiones que los autores quieran proponerle a otros autores o personas que están invitadas o que presencian esta presentación quieran hacerle a los autores de estas ponencias. Doy paso, pues, y le ruego la palabra a Javier Monclús y Carmen Díez, que creo que lo que van a hacer es presentar un vídeo, ¿no? Pues cuando Elga lo pues, gracias.
Buenas tardes o noches, somos Javier Monclús y Carmen Díez de la Universidad de Zaragoza y quisiéramos comenzar felicitando a la directora del Congreso, Helga von Breyman, por su organización excelente. Bien, el punto de partida de nuestra comunicación es el debate que se desarrolla durante las últimas décadas del siglo XX sobre los proyectos urbanos y la morfología urbana. Desde mediados de la década de los 70 y hasta los 90 emerge una nueva generación de proyectos urbanos llamados de escala intermedia. A pesar de que son todos diferentes, se pueden encontrar algunos rasgos comunes, especialmente en lo que se refiere a esa búsqueda de un urbanismo cualitativo. Para entender algunos puntos clave de ese tema, nos ha parecido interesante analizar la obra de algunos arquitectos que muestran una decidida voluntad de reunificar arquitectura y urbanismo. En nuestra comunicación y en la presentación ponemos el foco en las aportaciones de dos arquitectos españoles, Rafael Moneo, Manuel de Solá Morales. En primer lugar, lo que hacemos es una breve revisión de sus trayectorias y aproximaciones. En segundo lugar, comentamos 3 proyectos urbanos en 3 ciudades españolas en los que el tándem Moneo-Solá mostraba una voluntad común de integrar arquitectura y urbanismo. Y finalmente, lo que hacemos es comentar algunos aspectos relativos a la naturaleza paradigmática de esos proyectos. En la comunicación nos referimos a ese debate sobre las relaciones entre arquitectura y urbanismo y considerando la visión de algunos arquitectos ya antes interesados por la dimensión urbana de la arquitectura, dimensión morfológica del urbanismo, en los años 50 y 60. En ese contexto resulta especialmente significativo e interesante el discurso de Jaap Bakema, quien acuñó este término, el término arquitecturbanismo. Este fue un tema central en el Team 10, expresado en las ideas de Bakema, divulgadas también en un programa, como se ve ahí, en un programa de televisión en Holanda, a mediados de los años 60, en el que defendía la necesidad de integrar las distintas escalas, de la silla o el umbral a la ciudad. Los discursos teóricos y las obras de ambos arquitectos, Moneo y Solá Morales, forman parte de esta actitud que muestra lo inseparables que son realmente la arquitectura y el urbanismo. Ambos coincidieron como miembros del equipo editorial de Arquitecturas BIS en los años 70, segunda mitad, 70, primera de los 80, que fue una publicación de referencia en el ámbito de la arquitectura española en aquellos años. En la comunicación comentamos las trayectorias intelectuales y profesionales de ambos arquitectos a las que no nos podemos referir ahora. Simplemente decir que Moneo recibió el Pritzker de Arquitectura en el año 1996, y que la atención que ha prestado a la ciudad se reconoce en todos los proyectos realizados. Manuel de Solá Morales en el año 1969 fundó el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, y no es de extrañar que los trabajos conjuntos de ambos arquitectos reforzaran esa voluntad compartida de entender la arquitectura desde la ciudad y la ciudad desde la arquitectura, como muestran los 3 proyectos que vamos a analizar a continuación y que pertenecen a 3 ciudades y 3 épocas diferentes. Comenzamos con el primero de ellos, es el proyecto de Zaragoza, una ocasión que les ofreció una doble oportunidad. Por un lado, intervenir en un centro histórico que entonces experimentaba un proceso de obsolescencia funcional claro, y por otro lado les permitió aprovechar las oportunidades de modernizar la ciudad en un ciclo de crecimiento urbano en el que se encontraba. En este contexto, el proyecto de Moneo y de Solá Morales pues es muy innovador por su capacidad de conciliar, por un lado, la definición de las formas urbanas a escala arquitectónica
Y por otro lado también reordenando todo el sistema de circulaciones y de accesibilidad hacia el centro histórico. De esa planta que estábamos viendo ahora mismo, que define con mucho cuidado, mucho escrúpulo la intervención a escala arquitectónica en el centro histórico, se pasa a secciones estructurales y a diagramas que no sé qué pasa, que se está cambiando la presentación, que bueno, que muestran esa confianza en también la reordenación del viario, ¿no? Bueno, se proponen una serie de actuaciones, de esponjamiento de espacios públicos y de plazas que permitían la penetración del eje viario principal hacia el corazón simbólico de la ciudad, que era la plaza de las catedrales. Sí, vamos ahora con el segundo proyecto urbano. Es la propuesta para un gran desarrollo residencial en la ciudad de Vitoria. Mientras el proyecto de Zaragoza es paradigmático en el debate de los años 60 sobre la intervención en los centros históricos, en el proyecto de Vitoria se hace eco del renovado interés teórico por el tema de la vivienda colectiva que surge a raíz de la generalización de las críticas a los decepcionantes resultados de los conjuntos residenciales modernos. Ya desde la década de los 60 había emergido la fórmula Low-Rise High Density, que es como alternativa al rígido modelo de la torre y el bloque, baja altura, alta densidad. Se buscaba una arquitectura a escala más humana que combinara las ventajas de la intensidad urbana con la de los conjuntos residenciales suburbanos experimentados en el periodo de entreguerras, la primera mitad del siglo XX. Moneo y Solá Morales afrontan el tema del desarrollo urbano residencial como cuestión teórica, explorando posibles nuevos modelos que matizan los de los Garden Suburbs, las Siedlungen de la tradición moderna. La excepcionalidad de la escala de intervención en Vitoria, son 3.000 viviendas para 12.000 habitantes, lleva a Moneo y Solá Morales a explorar un nuevo modelo, una urbanización densificada de vivienda colectiva basada en el concepto de casas en hilera como alternativa tanto a los conjuntos de bloque abierto de la modernidad, pero también como alternativa a la manzana, que entonces comenzaba a recuperarse un poco por todas partes. El proyecto trata de hacer ciudad mediante el aprovechamiento exhaustivo del suelo con una trama densa y repetitiva, en un orden continuo, basado en modelos racionalistas, pero con mecanismos de subdivisión jerarquizados que permiten cualificar los espacios públicos desde el parque central hasta las calles cubiertas que protegen de las inclemencias del clima de Vitoria y favorecen la vida social. Y ahora el tercer caso, el proyecto urbano denominado Isla Diagonal, una supermanzana comercial y de servicios en Barcelona. En este caso, la operación se inscribe en las estrategias urbanas de final de los años 80, que se corresponde con el salto de escala que supondrían los planes para los Juegos Olímpicos de 1992. La Isla Diagonal se construye, por tanto, en la etapa de los grandes proyectos, un momento en el que se apuesta por áreas de centralidad, piezas de gran calibre. El gran volumen, de más de 300 metros de longitud, se estudia habitualmente desde consideraciones estrictamente visuales, que ponen en valor la calidad del edificio. Pero como ocurría en las experiencias de Zaragoza y de Vitoria, la definición del edificio no se puede separar de la trama urbana. Es en esta misma línea, el tratamiento integrado de espacios públicos y privados, cómo se ponen en valor los espacios colectivos. Se plantea una reflexión realmente innovadora sobre el significado de estos espacios. Como decían los autores, lo que se buscaba era explotar el potencial de la avenida Diagonal como soporte de una arquitectura capaz de hacer ciudad. La Isla Diagonal responde de este modo a una estrategia proyectual compleja que trata de resolver la tensión entre unidad y diversidad. Es un ejemplo paradigmático del mejor arquitecturbanismo mediante un proyecto que se distingue por su calidad arquitectónica y por su intensidad urbana. Bien, a pesar de que los tres proyectos presentados pues, corresponden a momentos y situaciones diferentes, es posible detectar una actitud común desde perspectivas integradoras arquitectónicas y urbanísticas.
al analizar estos proyectos se reconocen al menos estos tres aspectos. Por un lado, la atención a las formas urbanas desde la preocupación por la calidad arquitectónica como punto de partida en todos los proyectos. Por otro, la consideración de variables urbanas a distintas escalas, de las infraestructuras a la edificación, de forma integrada. Esto está en la base de los tres proyectos. Y por último, la importancia que se concede en los tres proyectos a espacios públicos y colectivos como vertebradores de las piezas urbanas. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier y Carmen. Damos paso a una segunda ponencia, cuyos autores son Sonia Hernández Cuartal, Elena Lacilla Larrodé y José Ramón Vergasa Pascual, bajo el título Las actuaciones estratégicas como instrumento de adaptación y flexibilización en la planificación de la ciudad. Cuando quieras. Ahora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes de nada quisiera agradecer a los organizadores del Congreso que podamos participar y compartir hoy aquí en esta sesión, ¿no? Y bueno, la ponencia que me dispongo a presentar y que hemos elaborado Sonia Hernández, José Ramón Vergasa y yo misma, que están presentes en la sesión y que lleva por título Las actuaciones estratégicas como instrumento de adaptación y flexibilización en la planificación de la ciudad, tiene como objetivo detallar el proyecto de investigación que estamos realizando, el cual pretende estudiar aquellos casos reales inspirados en los principios de la Agenda Urbana Española. Pero antes quisiera enmarcarlo en lo que ha sido su punto de partida, que es la planificación estratégica. Esta ha resultado una de las condiciones inherentes al ser humano, que tradicionalmente le ha permitido anticiparse a los efectos y consecuencias que determinadas actuaciones presentes o programadas tendrán lugar en el futuro. En ese aspecto, dicha condición se traslada también a la forma en que miramos las ciudades, la cual se ha visto reforzada desde la década de los 80 a través de una planificación más estratégica a la hora de intervenir en su forma urbana. La planificación de estas actuaciones implica por sí misma la existencia de un proceso complejo, que debe partir de un diagnóstico de necesidades y oportunidades, la identificación de actuaciones y la valoración del mayor número de variables posibles para alcanzar la consecución eficiente y eficaz de los objetivos pretendidos. Aunque este tipo de planificación ha sido tradicionalmente utilizada en ámbitos tan diferentes como en el arte de la guerra o el sector empresarial, en este 2021 se cumplen 40 años desde que se utilizó como una fórmula innovadora para repensar una ciudad en un contexto de recesión económica. Y hablamos de la aprobación del Plan Estratégico de la Ciudad de San Francisco. Desde entonces hasta ahora, la forma en la que miramos hacia las ciudades y en general hacia los asentamientos humanos ha variado de manera sustancial. Los retos a los que se enfrentan nuestros pueblos, ciudades y territorios han adquirido un componente global que trasciende el meramente económico, para incluir otros de extrema relevancia como son los efectos del cambio climático, las desigualdades sociales, la inmigración global, los riesgos de salud, los aparejados a las tecnologías y su control, entre otros. Todo ello requiere sin duda y por su propia complejidad de una visión estratégica, pero la misma debe estar acompañada de una perspectiva transversal, que permita hacer frente a los nuevos retos globales de una manera integrada, coherente y flexible. Asimismo, ha venido reforzado por el papel que han tomado las agendas internacionales, como la Agenda de Desarrollo del Milenio, cuya visión transversal y estratégica del desarrollo sostenible alcanzó el máximo exponente con su aprobación en septiembre de 2015. Estas agendas internacionales recogen la experiencia adquirida a lo largo de los años y aportan un nuevo lenguaje común y universal, una nueva semántica y metodología que parte de un contexto global para poco a poco ir territorializándose, de conformidad con las características específicas de cada pueblo y ciudad. Primero mediante planes de acción locales y después mediante actuaciones concretas que tengan un carácter integrado y formen parte de un discurso coherente que las dote de una trazabilidad basada en una reflexión previa y favorezca su continuidad en el tiempo, de manera flexible y resiliente. La identificación de 17 objetivos globales relacionados en metas, la necesidad de contar con alianzas y el establecimiento de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación eleva el marco internacional de la planificación estratégica, a la vez que genera el compromiso por parte de los Estados para su consecución. Para su cumplimiento específico y como instrumento catalizador, Naciones Unidas aprobó en octubre de 2016 la nueva Agenda Urbana Internacional, que de forma literal afirma que se debe reorientar la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar las ciudades y los asentamientos urbanos,
reconociendo que el desarrollo urbano y territorial sostenible es un elemento indispensable para el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos. En el mismo sentido, pero a nivel regional y supranacional en la Unión Europea, mediante la firma de la Declaración de Ámsterdam de mayo de 2016, acordó dotarse de su propia agenda urbana. Y es en ese marco estratégico en el que se elabora la Agenda Urbana Española, significando un documento pionero que traslada los objetivos globales al ámbito nacional. El elemento central de la agenda lo constituye su marco estratégico de 10 objetivos, fruto del consenso del proceso de participación, al que fue sometida durante su elaboración. En concreto, los objetivos estratégicos engloban cuestiones como la atención al territorio, la regeneración urbana, la resiliencia ante el cambio climático, la economía circular, la movilidad sostenible, la cohesión social, la economía urbana, el acceso a la vivienda, la innovación digital o la gobernanza. Este último apuesta por una nueva fórmula en la que la coordinación entre administraciones, la participación ciudadana y el intercambio de conocimiento resultan en todo punto irrenunciables. Pero el gran valor de la agenda y lo que hace de ella un documento práctico y vivo es su metodología sencilla y flexible, que utilizando un lenguaje común se apoya en el marco global y estratégico mencionado, facilitando así la elaboración de planes de acción no solo para todo tipo de entidades locales, sino también para el resto de agentes con la capacidad de influir en el territorio. A través de los distintos niveles de planificación estratégica internacional se van concretando y orientando fórmulas y actuaciones que de una u otra forma terminan, en nuestra opinión, teniendo una incidencia en la forma urbana. De ahí surge el proyecto de investigación, cuyo objetivo principal es el de estudiar aquellos casos reales, inspirados en los mismos principios de la Agenda Urbana Española, identificando, describiendo y clasificando un conjunto de buenas prácticas construidas o en fase de desarrollo que además, en la medida de lo posible, aporten fórmulas replicables en otros territorios del contexto nacional o internacional. Para ello se concreta a continuación la metodología llevada a cabo, así como los principales resultados obtenidos hasta el momento. El estudio de investigación se ha desarrollado en dos fases claramente diferenciadas. En primer lugar, se han seleccionado 60 ejemplos de actuaciones promovidas por distintas administraciones y de muy distinto tamaño, alcance y presupuesto, y repartidas de forma equilibrada por todo el territorio español. El criterio principal de selección ha sido identificar 2 ejemplos de actuaciones que, teniendo un carácter integrado, resultaran representativas y singulares y se correspondan de forma directa con cada uno de los 30 objetivos específicos de la Agenda Urbana Española. Para facilitar el trabajo de identificación de las buenas prácticas se realizó una matriz con la relación ordenada de los objetivos específicos, según los colores de sus objetivos estratégicos, y sobre esa base se identificaron los ejemplos. Además, estos casos identifican si el promotor de la actuación es la administración local, provincial o autonómica y si se trata de una acción concluida o en fase de ejecución. En un primer momento, en relación con la búsqueda de información, esta se ha clasificado según sus datos globales y características. Además, se ha obtenido información sobre los recursos técnicos y materiales para la estrategia, su ejecución y la normativa aplicada. Finalmente, de cada una de estas buenas prácticas se extraen una serie de conclusiones clasificadas en lecciones aprendidas, transferibilidad y sostenibilidad, y una serie de información gráfica con el fin de representar con planos e imágenes según el caso de cada intervención. Una vez elaboradas las fichas con toda la información obtenida, se ha realizado una revisión de conjunto para comparar, ordenar y jerarquizar los ejemplos, sustituyendo todos aquellos que resultaron recurrentes o incoherentes en el conjunto del catálogo. Para comprender el recorrido temático del catálogo en la comunicación se citan algunos de los 60 ejemplos analizados y que sirven de modelo para acciones que pueden considerarse estratégicas. Estas intervienen en muy diversos ámbitos de actuación, que van desde la apuesta de la red de escuelas por la sostenibilidad hasta actuaciones más concretas, pero de gran impacto en municipios pequeños, como puede ser el plan de rehabilitación de la aldea de Ruesta en la provincia de Zaragoza, o por ejemplo la actuación de Ebro Resilient, como caso de resiliencia de cambio climático desarrollado por un conjunto de administraciones en la ribera media del Ebro, cuya ficha ya revisada, terminada y maquetada se puede ver en la imagen. En todas las actuaciones es importante resaltar que con independencia de su ámbito de implantación, lo realmente valioso de este catálogo es haber identificado estrategias que de forma directa o indirecta atienden a cada uno de todos los objetivos específicos y sirven de ejemplo pedagógico e inspirador a la hora de aplicar con solvencia la herramienta que supone la Agenda Urbana Española y conseguir los objetivos que propone. Una vez explicada la metodología llevada a cabo en este proyecto de investigación y tras el proceso de elaboración de un primer catálogo, sobre la hipótesis planteada en su comienzo, cabe destacar 3 aspectos relevantes que se obtienen antes de concretar los resultados del estudio en su conjunto y que están relacionados con el objeto de este congreso, la forma urbana. En primer lugar, se confirma que los objetivos pretendidos por la agenda
se pueden obtener mediante acciones desarrolladas en diferentes ámbitos. Se revela la utilidad de la propia Agenda Urbana Española como marco estratégico que condiciona las diferentes formas urbanas en todas sus escalas y desde ámbitos muy distintos. En segundo lugar, se revela con claridad que en todos los casos la agenda permite identificar la transversalidad de las actuaciones, con la obtención de una variedad de objetivos específicos y cómo eso condiciona su forma y viceversa. Y por último, pero directamente vinculado con el punto anterior, también se constata de forma rotunda la pluralidad de agentes que intervienen en cualquier tipo de actuación, con independencia de su naturaleza, tamaño y objetivos pretendidos, y cómo los instrumentos de intervención y la gobernanza resultan de capital importancia para una correcta consecución. Son varias consideraciones obtenidas como resultado de este proyecto de investigación y que suponen el verdadero aporte intelectual del trabajo. De ellas, se pueden identificar algunas que son realmente útiles con el foco de atención de este congreso. La primera de ellas pone de manifiesto que el marco estratégico que supone la Agenda Urbana Española permite identificar la transversalidad en la consecución de muchos de los objetivos de los proyectos estratégicos ya ejecutados. Y por deducción inversa, seguir la metodología proporcionada por la Agenda Urbana Española garantiza que las acciones y proyectos deducidos de sus líneas de actuación tengan un carácter transversal. Directamente relacionado con la forma urbana, se deduce que con independencia de la naturaleza de la estrategia, proyecto o acción, en la mayoría de los casos, esta dejará una huella en la ciudad en su forma urbana. Se comprueba cómo estrategias que pretenden objetivos en principio ajenos a la forma terminan dejando su huella en la ciudad y en el territorio. Proyectos dirigidos a mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza, o a liderar y fomentar la innovación digital o prevenir y reducir los impactos de cambio climático y mejorar la resiliencia, son protagonistas en la forma final de un barrio, una ciudad, un río o un litoral. Por eso se pone en valor, y este estudio hace eco de ello, un cambio en el estilo de planeamiento, adoptando una perspectiva más estratégica, es decir, una estrategia creada bajo una nueva gobernanza que tenga en cuenta tres cuestiones clave: pluralidad de intereses y sensibilidades en la ciudad, participación institucional y ciudadana armonizada con la negociación y cooperación, y una visión dialéctica de abajo arriba y viceversa. Y es precisamente el carácter estratégico que no se escribe como una novela cerrada, sino como un planeamiento dialéctico para gestionar procesos, modelos o sistemas a través de una labor continuada de seguimiento y de contacto con la sociedad, en un ejercicio de gobierno coherente y coordinado de actuaciones donde se reconoce lo propio de cada pueblo, ciudad o territorio, aquello que lo hace diferente o semejante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues pasamos a la presentación de Alonso Felipe Vargas y Karina Castro Arce, ambos de la Universidad de Costa Rica, con el título Coexistiendo con aeropuertos e implicaciones espaciales en el análisis de la relación ciudad-aeropuerto. Cuando quieras, Alfonso. Gracias, buenas tardes. Voy a iniciar esta presentación con el fragmento, esta cita del texto de la ciudad genérica de Rem Koolhaas. La tendencia en el comportamiento del aeropuerto hacia una mayor autonomía. A veces no están ni siquiera relacionados en la práctica a una ciudad genérica concreta. Cada vez más grandes y equipados con cada vez más instalaciones sin relación con el viaje, están empezando a reemplazar a la ciudad. Muy buenas tardes, soy Alfonso Vargas y en conjunto con Karina Castro les presentamos Coexistiendo con aeropuertos, implicaciones espaciales en el análisis de la relación ciudad-aeropuerto. A manera de inicio, les presento el índice de contenidos que abordaremos en esta sesión, iniciando por un breve contexto histórico, siguiendo con el método de investigación, pasando a la parte del análisis, posteriormente a la discusión de este análisis y finalizando con la parte de conclusiones. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles implicaciones espaciales y territoriales de los conceptos de mediación, simbiosis y multiscala en un aeropuerto como el Juan Santa María? Esta es la pregunta de carácter exploratorio que ha guiado la investigación durante todas sus etapas. Iniciando así con el contexto histórico, la aviación en Costa Rica inicia en 1912, con un primer vuelo de una exhibición aérea que se realizó en el Llano de la Sabana, continuando inclusive hasta la década de 1940 con la inauguración del primer aeropuerto internacional que se situó en la Sabana. Posteriormente, en 1949, dado el creciente aumento de la demanda aérea en el aeropuerto de la Sabana, el gobierno tomó la decisión de abrir un espacio de reflexión para determinar si era viable construir un nuevo aeropuerto internacional o continuar expandiendo el aeropuerto de la Sabana. Esta comisión determinó que se requería la construcción de un nuevo aeropuerto,
Así como en 1951, la Civil Aeronautical Administration de los Estados Unidos, mediante un estudio, recomienda la ubicación del Coco, cerca de Alajuela, para la ubicación del nuevo aeropuerto. Y es así como en 1952 inicia la construcción del Aeropuerto Internacional del Coco, el que hoy conocemos como Juan Santamaría. Ahora bien, el proceso metodológico de esta investigación se basa en el método de análisis de contenido cualitativo, el cual se estructuró en 3 fases: la fase 1 o la fase preliminar, la fase 2, descriptiva analítica, y la fase 3 o interpretativa. Las 3 fases estuvieron guiadas por 4 aspectos fundamentales, el cual fue brindar el objetivo de análisis, el tipo de muestra, la codificación y la validación del análisis. Cabe resaltar que esta validación se obtuvo gracias a la triangulación a través de varias disciplinas, en donde intervino la geografía económica, la planificación urbana y la arquitectura. Ahora bien, en esta tercera parte vamos a abordar el análisis de los conceptos teóricos de mediación, simbiosis y multiescala. Hace 6 horas despegó de Madrid el vuelo de Iberia 6317, que estará arribando a las 6:04 de Costa Rica. Dio 2 ciudades separadas por 8.478 kilómetros, pero vinculadas por un vuelo de 10 horas. Para Borja Castells, el transporte aéreo juega un papel determinante como catalizador de los procesos de globalización y la concepción de las ciudades globales. Dentro de esta intersección entre los conceptos de ciudad y globalización, Koolhaas establece que las ciudades y los territorios adquieren relevancia gracias al transporte aéreo y a la red global de infraestructura aeroportuaria. Los aeropuertos poseen la capacidad de brindarle al territorio la posibilidad de proyectarse dentro de un entorno global y así trascender sobre su entorno local. Para Koolhaas, los aeropuertos pueden entenderse conceptualmente como un espacio físico en donde interaccionan lo hiperlocal y lo hiperglobal. Estos términos superlativos hacen referencia a la función que desempeñan los aeropuertos como mediadores entre escalas geográficas y en donde se articula lo local y lo global. La mediación entre escalas geográficas se puede evidenciar a través de la planificación de aeropuertos internacionales. Estos sirven a un mundo interconectado, pero su planeamiento ocurre dentro de los territorios. Dentro de esta coexistencia entre lo global y lo local, surgen espacios que responden directamente a los mercados globales, al igual que se consolidan espacios intermedios que responden al desarrollo socioeconómico local del territorio. Los aeropuertos también pueden entenderse como elementos mediadores y articuladores entre la movilidad aérea, la movilidad terrestre y marítima. Dentro de esta articulación entre sistemas de movilidad surgen las infraestructuras de transbordo, las cuales expanden la extraterritorialidad del aeropuerto hacia una red de movilidad urbana entre el aeropuerto y la ciudad. A los pasajeros del vuelo de Iberia proveniente de Madrid les sería imposible salir del aeropuerto sin la existencia de vías de conexión terrestres que vinculen el aeropuerto con el sistema urbano de Costa Rica. Los aeropuertos funcionan y se sustentan gracias al tráfico aéreo, pero también requieren de la existencia de una ciudad capaz de proveer flujos terrestres y o marítimos que hagan viable los servicios de transporte aéreo. Esto quiere decir que existe una relación bidireccional simbiótica entre los sistemas aeroportuarios y los territorios. En términos funcionales, los aeropuertos son nodos intermodales que han evolucionado hacia elementos multifacéticos que funcionan como ancla a distintas actividades económicas. Para Valles, estos han dejado de ser solo infraestructuras aeronáuticas, se han convertido en complejos aeroportuarios donde proliferan todo tipo de comercios y servicios. Según Koolhaas, la tendencia en el desarrollo aeroportuario es hacia el crecimiento de su alcance comercial e impacto económico, esto a través de la explotación de funciones complementarias y auxiliares al transporte aéreo. Estas nuevas actividades económicas no aeronáuticas han generado la aparición de nuevas instalaciones, zonas comerciales, servicios y fuentes de ingreso fuera de los límites físicos del aeropuerto. El fenómeno de la movilidad es un factor clave en la simbiosis entre ciudad y aeropuerto. A medida que aumenta el número de operaciones aéreas en un aeropuerto, también aumenta la importancia de las conexiones terrestres que mejoran la conectividad de los aeropuertos con las ciudades. Para Guller y Guller, la accesibilidad desde y hacia el aeropuerto se vuelve un elemento fundamental para la cohesión del territorio y para la población local que pueda acceder a las oportunidades de trabajo que se generan en los alrededores del medio. Una vez que los pasajeros de Iberia pasan por el proceso de migración y aduanas, ¿dónde se hospedarán? ¿Dónde pueden encontrar servicios de transfer y actividades comerciales? Y aún más importante, ¿dónde termina el aeropuerto y dónde comienza la ciudad? Las implicaciones espaciales presentes en la relación entre ciudades y aeropuertos se extienden más allá de las áreas inmediatas al aeropuerto. Guller y Guller utilizan como ejemplo el estudio del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam
para hacer referencia al alcance físico-espacial que tienen estas actividades complementarias. Para estos autores, se estima que aproximadamente unos 100.000 metros cuadrados están ligados a actividades comerciales influenciadas por la actividad aeroportuaria. Ahora bien, ¿cómo definimos espacialmente la zona de acción urbana entre un aeropuerto y una ciudad? El concepto multiscala se encuentra estrechamente relacionado con los conceptos de mediación y simbiosis. Este último concepto permite, o al menos intenta, establecer y delimitar las distintas escalas físico-espaciales inmediata de influencia del aeropuerto. En la parte de la discusión presentaremos el análisis de las implicaciones espaciales territoriales de los conceptos antes mencionados, iniciando en el punto 1 con la reconfiguración del uso de suelos y la forma urbana en las inmediaciones del aeropuerto. El desarrollo y proliferación de industrias de alto volumen de producción, instalaciones, comercios y servicios más allá de los límites físicos del aeropuerto, con funciones ligadas con el transporte aéreo, pero que también responden a la creciente actividad productiva de las ciudades. Adicionalmente, las funciones que se encuentran más ligadas con la parte operativa del aeropuerto, como lo pueden ser el hospedaje de pasajeros y el servicio de apoyo turístico, sea rentacars o agencias de viajes. Como implicación número 2, tenemos las infraestructuras de conexión aérea terrestre o infraestructuras de transbordo. Estas son instalaciones e infraestructuras de movilidad que vinculan el transporte aéreo de pasajeros y de carga con el transporte terrestre y o marítimo. Estas infraestructuras expanden la extraterritorialidad del aeropuerto hacia una red de movilidad urbana entre este y la ciudad. Y como número 3, tenemos las vías de acceso y de movilidad física entre el aeropuerto y la ciudad. Es el desarrollo de carreteras vehiculares de alto volumen de flujo, vías de sistemas ferroviarios regionales o tren urbano y metro, y demás infraestructuras de transporte terrestre e incluso peatonal que permiten la vinculación del aeropuerto con la ciudad. A manera de cierre y en conclusiones, y respondiendo a la pregunta de investigación que se planteó al inicio de la ponencia, cabe resaltar que un estudio de la IATA en el año 2020, a raíz de la situación pandémica del COVID-19, prevé que el transporte aéreo mundial no logrará recuperar los niveles alcanzados en el año 2019 hasta el 2024. Esto implica una recuperación de al menos 4 años para volver a retomar las cifras con las que culminó el año 2019, y aún más años para restablecer el régimen de crecimiento que se tenía antes de la pandemia. Lo anterior evidencia que la recuperación no será tan rápida como se esperaba en un inicio, y que resulta poco probable la construcción de nueva infraestructura aeroportuaria internacional metropolitana en Costa Rica. Esto adicionado a que la administración actual Alvarado ha desechado o no ha continuado el proyecto del aeropuerto metropolitano en Orotí. Desde su inauguración oficial en 1958, se han desarrollado 5 planes maestros para el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Sin embargo, la mayor parte de estos planes se han enfocado en aumentar la capacidad aérea del aeropuerto, dejando de lado la relación urbana inherente del aeropuerto con la ciudad. Por eso que como primer punto, a manera de conclusión, tenemos que el aeropuerto y la ciudad deben entenderse como 2 organismos vivos que se encuentran en constante transformación y crecimiento. El aeropuerto Juan Santamaría ejerce una influencia directa en el territorio, sin embargo no es un elemento aislado e independiente. Este forma parte del complejo sistema urbano del gran área metropolitana de Costa Rica y depende de la ciudad y el territorio para continuar desarrollándose. Como punto número 2 y punto final, tenemos que esclarecer las implicaciones espaciales de los conceptos de mediación, simbiosis y multiscala presentes en el sistema de relaciones urbanas entre la ciudad y el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Es importante porque permite hacer un análisis, evaluación e inclusive un replanteamiento de estas relaciones. Los resultados obtenidos en esta investigación aportan información relevante a la discusión sobre el desarrollo y planificación de infraestructura aeroportuaria en Costa Rica y su relación con la ciudad donde coexiste. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues damos paso a la cuarta ponencia, cuya autora es María Fernanda López Narváez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo el título El Estadio Nacional, las dinámicas socioespaciales del surponiente de la Ciudad de México, 1923-1949. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores. Un momento. Sin más, doy inicio.
En marzo de 1923 se inició la construcción del Estadio Nacional, el primer edificio de su tipología en México. Fue inaugurado al siguiente año, el 5 de mayo, y contó con una capacidad de 60,000 espectadores. Dicho proyecto fue promovido por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y diseñado por el arquitecto José Villagrán García y el ingeniero Federico Méndez Rivas. Este albergó eventos de distinta índole, desde la toma de protesta de 4 presidentes, visitas de Estado, justas deportivas como los primeros Juegos Centroamericanos, hasta festivales escolares y ceremonias cívicas. El objetivo central de esta ponencia es analizar la inserción del estadio en las dinámicas urbanas de la Ciudad de México de 1923 a 1949, así como establecer su repercusión en las dinámicas socioespaciales de la zona surponiente. Para ello, se propone que esa fue una de las zonas donde el proyecto social y urbano revolucionario fue más evidente al ser donde la élite triunfante se asentó, pero también donde se desarrollaron fraccionamientos obreros y de clase media que garantizaron una comunicación entre estos sectores. Así, este se convirtió en un punto de cohesión social donde las distintas clases y sectores que conformaban esta zona se podrían congregar en los eventos más relevantes del país. Para ello, a partir de los postulados teóricos de Henri Lefebvre, Bill Hiller y Julian Hanson, se considera la arquitectura como un artefacto social en donde se plasman intereses sociales y políticos, que responden a impulsos y proyectos determinados que los dotan de sentido y significado. A su vez, en su análisis, no puede separarse que el espacio urbano ni del entramado social que los concibe y experimenta. El Estadio Nacional fue construido sobre los terrenos de la expansión de La Piedad, que cerró sus puertas en 1878. Según los testimonios de Vasconcelos, y cito, por La Piedad estaba un viejo panteón abandonado. Por el horror de las tumbas y el poco precio del terreno de la región, un vasto lote había escapado a la codicia de los explotadores de los bienes nacionales. Cuando Pansi intentó sacar a remate ese terreno, había yo logrado que Obregón lo impidiera y que lo cediese educación. Fin de la cita. Este fue subdividido en 2 partes, siendo la que abarcó una mayor extensión la ocupada por el estadio. La otra se destinó para el Centro Escolar Benito Juárez, construido en 1924, y más tarde se incorporaron al emplazamiento una serie de canchas y el Deportivo Hacienda. Al momento de su construcción, la Ciudad de México se encontraba en un constante aumento demográfico, mismo que se tradujo en un proceso de especulación y fraccionamiento de distintos terrenos. No obstante, el crecimiento obedeció a intereses privados por encima de una planificación urbana. El estadio se ubicó en los terrenos de la colonia Roma Sur, misma que fue planteada como una extensión de la colonia Roma, que estaba dirigida a una clase media alta. En cambio, este nuevo fraccionamiento se dirigió a una clase media que apenas era considerada como un nivelador social, casi excluida del discurso de colectividad mexicana. Esta colonia solo contó con el trazado de las calles y la venta fue de lotes sin urbanización. Alrededor del estadio también se encontraba la colonia Condesa e Hipódromo Condesa, que se caracterizaron por un marcado carácter residencial enfocado en la clase alta. Por otra parte, del otro lado de la calzada de la Piedad, se encontraban colonias Hidalgo, Buenos Aires y Obrera, mismas que comenzaron como asentamientos irregulares. No obstante, se inició una nueva etapa constructiva que tuvo como base la alianza gestada con el sector obrero, lo que permitió una gradual autorización de las colonias y una lenta introducción de servicios. Las prioridades y la forma en que este fraccionamiento se realizó en el surponiente tuvo como base la politización del espacio realizado por el régimen posrevolucionario. Como lo señala Lefebvre, el poder político es el responsable de la fragmentación de la realidad, es decir, de la dispersión, segregación, separación y localización que se aplica en el espacio, así como de las relaciones sociales que ahí se llevan a cabo. Bajo esta lógica es que se puede interpretar que el fraccionamiento urbano fue comprendido como espacios donde pudieran imprimirse estos símbolos que se buscaban difundir, empero eran evidentes las diferencias entre los sectores que conformaban la nación. Así que dentro de este mosaico desarticulado, el estadio se convirtió en un escenario predilecto para los gobiernos revolucionarios, tanto para el lucimiento del individuo que detentaba el poder, así como para la visibilización de todos los sectores que conformaban la nación y que le otorgaban un sentido al régimen. Sin embargo, al momento de su inauguración, las obras habían quedado inconclusas, así como de su emplazamiento.
Por ello, en medio de un contexto de ordenar y planear la ciudad que se encontraba en un rezago urbano, fue que se decidieron realizar algunas reformas a la zona. En 1929 se inició el arreglo de la Plaza Antonio M. Anza y de las vialidades aledañas, mediante la prolongación de calles y avenidas que llegaran a solar. Así, en los vacíos que este trazado dejó se dispusieron algunas áreas verdes, así como paseos peatonales que permitieron enlazarlo con los otros equipamientos que se encontraban. No obstante, en el periodo que va de 1934 a 1950 se marcó la última etapa del Estadio Nacional. En este momento también la Ciudad de México comenzó con una nueva etapa de urbanización y de desarrollo, que fue posible gracias a una serie de reformas políticas y económicas. No obstante, también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se decretó en 1942 el congelamiento de rentas, lo que produjo una densificación del centro de la ciudad y las colonias aledañas, tales como la Doctores y Buenos Aires. Según menciona María Cristina Sánchez Mejorada, estas llegaron a tener unos 30,000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que llevó a un deterioro de estas zonas y del desarrollo de ciudades perdidas, como lo denomina, que es lo que vemos como el cuartel 4 y el cuartel 6. Por el contrario, el sur y el poniente de la ciudad fueron testigos de un desarrollo que tuvo como objeto lograr la modernización de la ciudad mediante grandes proyectos enfocados en los sectores medios y altos. Esto trajo consigo un relevo poblacional en las colonias Roma y Condesa, que comenzaron a ceder ante la presión de las dinámicas de los asentamientos aledaños. De esta forma, colonias residenciales comenzaron a ser habitados por sectores medios e a introducirse el uso comercial y de servicios, por lo que sus habitantes originarios migraron a nuevos fraccionamientos, tales como el 10 y el 11. La apertura de nuevos equipamientos también produjo un desuso del Estadio Nacional. Ejemplo de esto, por ejemplo, fue la Ciudad de los Deportes, en que se buscó satisfacer nuevas necesidades de ese sector y así como que también fueran equipamientos más modernos. Por otra parte, debe considerarse como otro de los factores que provocaron el desuso del estadio, la introducción de una nueva forma de vivienda, el multifamiliar. El primero de ellos fue el Centro Urbano Presidente Alemán del arquitecto Mario Pani, y que se guió por las propuestas de Le Corbusier. El segundo de ellos fue el Centro Urbano Presidente Juárez. Con tan solo 25 años de existencia, el Estadio Nacional fue demolido. Y frente a esto, el terreno que ocupaba resultó ideal para una nueva obra debido a sus dimensiones y a su ubicación en el centro de la ciudad, además de la presencia mucho mayor de la clase media. Su construcción se inició en 1950 y se culminó en agosto de 1952. Su inauguración fue publicitada por el discurso oficial como la solución a la problemática de vivienda, así como la contribución al desarrollo urbano y ordenamiento de la ciudad. Ahora, en forma de consideraciones finales, en el estudio se corroboró que tras la finalización de la Revolución Mexicana, la Ciudad de México fue uno de los sitios donde dicho ejercicio fue más evidente al ampliarse la infraestructura de la urbe, así como fomentar su crecimiento. Las colonias resultantes de este proceso significaron una oportunidad de ampliar un área de vital importancia simbólica y política para el gobierno. Por ello, la construcción de equipamientos que fueran coherentes con los ideales de este nuevo gobierno fue primordial. En este ámbito, el Estadio Nacional buscó ser el punto de concentración e inclusión de todos los sectores de la población partícipes y aliados de la lucha armada dentro de este marco político e institucional. Ello tuvo como finalidad que el pueblo mexicano, representado en esta área, se convirtiera en una ciudadanía productiva que contribuyera al desarrollo económico y bienestar del país, pese a las acentuadas diferencias socioespaciales. Si bien se buscó que el estadio fuera la obra cumbre del régimen, los cambios políticos ocurridos durante la década de 1940 llevaron a que no resistiera las presiones que el acelerado crecimiento urbano traería a mediados del siglo, pues finalmente fue demolido en 1949 para dar paso al multifamiliar Centro Urbano Presidente Juárez. No obstante, su repercusión dentro de la historia de la ciudad recae en que este fue como un punto de cohesión y de cierto dinamismo que pese a todo, estas dinámicas sociales perviven en las zonas y son resultados precisamente de estas tensiones políticas que se gestaron durante el periodo.
Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Les damos paso desde la misma Universidad Nacional Autónoma de México a Ailén Abril Barrera, con la ponencia cuyo título es Conjuntos deportivos como detonadores de transformación urbana, Ciudad de México en el siglo XX. Cuando tú quieras, Ailén. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y a los organizadores, a quienes quiero agradecer especialmente por su disposición en este evento. Mi nombre es Abril Barrera. Voy a presentar mi investigación que lleva por nombre Conjuntos deportivos como detonadores de transformación urbana, en el caso de estudio que es la Ciudad de México en el siglo XX y que desarrollo dentro del programa de maestría en arquitectura de la UNAM en el campo Arquitectura, Ciudad y Territorio. En esta investigación he analizado el impacto que tuvo la producción de la arquitectura deportiva como parte de la infraestructura para la vivienda a servicio de la población urbana en relación al proceso de transformación de la ciudad, con el fin de conocer, bueno, en un ámbito más la historia urbana y poder entender el problema de la ciudad contemporánea, que ponen en evidencia en cierta parte los aciertos y errores que ha tenido la modernidad. Mi interés por este tema surgió ya que yo viví toda mi infancia en una villa panamericana, que es parte de estos conjuntos que se crearon en respuesta a las necesidades deportivas y de vivienda. En este sentido, esta imagen muestra una de estas villas que se crearon para los juegos que están relacionados con el ciclo olímpico y que sirvió como hospedaje para los participantes de los Olímpicos de 1968, que marcó un referente en el sur de la ciudad. La revisión que he hecho de estas instalaciones deportivas y la transformación de la ciudad la he hecho a través de una línea temporal que recorre todo el siglo XX, pero que he dividido en dos. En la primera mitad identifico elementos que se construyeron como grandes conjuntos deportivos relacionados a la vivienda, como lo han sido el Estadio Nacional, que mencionó mi compañera anteriormente, el primer conjunto deportivo habitacional La Vaquita, el Deportivo Plan Sexenal, y los grandes proyectos relacionados a ciudades dentro de la ciudad que respondían a ciertos usos y funciones específicas, como la Ciudad de los Deportes, el Deportivo Magdalena Mixhuca, Santo Tomás, que actualmente es el Instituto Politécnico Nacional, y la Ciudad Universitaria. Si bien durante el porfiriato la práctica del deporte era exclusiva de la élite, después de la revolución se comenzó a utilizar como un instrumento para difundir ideas higienistas y nacionalistas que, bueno, están relacionadas con la idea de modernidad. A partir de la Constitución de 1917 se decretó el acceso a la vivienda digna como un derecho a la población, al igual que el derecho a la cultura física y a la práctica deportiva. Es a partir de esta determinación que desde los años 20 se comenzó a construir vivienda para trabajadores y conjuntos deportivos y culturales que dieran servicio a estos objetos urbanos, ¿no? Y se pudieran proporcionar los medios para fomentar la actividad deportiva de la población. En este sentido, se generaron planes que pretendían el desarrollo integral de la población a partir de la cultura, el arte y el deporte, al mismo tiempo que atendían la necesidad de vivienda y servicios públicos debido al crecimiento acelerado que estaba teniendo la ciudad y la migración del campo a la urbe. Estas determinantes transformaron la manera de habitar la ciudad y su desarrollo urbano. Por otra parte, categorizo la segunda mitad del siglo, donde se llevaron a cabo una serie de eventos deportivos de carácter internacional, como lo fueron los Juegos Centroamericanos de 1954 y 1990, los Juegos Panamericanos de 1955 y 1975, los Juegos Olímpicos de 1968, siendo estos un momento auge y un momento cumbre de la realización de estos eventos, y otros de menor escala por el impacto que tuvieron en la urbanización, pero que igual son de relevancia, como la Copa Mundial de Fútbol de 1970 y 1989, así como los grandes premios en México. Estos se utilizaron como instrumentos de regeneración urbana y como mecanismos para estimular la implementación de determinadas agendas políticas. Y bueno, trajo consigo la construcción de equipamiento e infraestructura urbana
que buscaba exhibir el desarrollo urbano y económico de la ciudad en ese momento, proyectando una imagen de ciudad moderna. Buscando responder a mi pregunta de investigación, ¿cómo fue el proceso de producción de grandes equipamientos deportivos gestionados por el gobierno de la Ciudad de México en el siglo XX y cómo influyó en la transformación de la ciudad? Es que identifiqué grandes conjuntos deportivos que han estado vinculados a la conformación de nuevas colonias de la ciudad o que dan servicio a la población habitante de conjuntos habitacionales, relacionando su aparición con el crecimiento de la mancha urbana. Con el fin de analizar y organizar esta información, es que determiné periodos de estudio que van, el primer mapa muestra de finales del siglo XIX a 1924, de 1924 al 42 y del 42 al 60. Estos subperiodos los determiné de acuerdo a los periodos presidenciales, el modelo económico del momento, pero también a las cartografías históricas que he encontrado, que he podido yuxtaponer con información en sistemas de información geográfica y que me han dado como resultado estos mapas, en los que puedo detectar que sí hay una relación directa de la aparición de estos elementos en la ciudad con su crecimiento. Posteriormente categoricé los escenarios protagonistas de estos grandes eventos deportivos de la segunda mitad del siglo y la creación de las villas que hospedaron a los participantes, pero que a su vez, cuando se terminó el evento, pasaron a formar parte de la ciudad, dotando de vivienda a la misma, especialmente en la zona del sur, que en ese momento estaba comenzando a desarrollarse al ser de los pocos terrenos libres que todavía quedaban en la ciudad. En función de esto, la infraestructura y equipamiento construidos para estos proyectos se concentró en esta área, utilizando los juegos como mecanismos de aceleración del proceso de planificación urbana. Estos mapas justo muestran este crecimiento de la mancha urbana en relación a la construcción y rehabilitación de distintos escenarios deportivos. De acuerdo con lo anterior, identifiqué ejemplos representativos de instalaciones deportivas relacionadas a la vivienda que pusieran en evidencia su relación con la transformación, como lo son las villas olímpicas que mencioné en un inicio. En este caso, la que lleva por nombre Libertador Miguel Hidalgo detonó el crecimiento de la zona sur en conjunto con la infraestructura que se desarrolló para los Juegos, como el periférico que se extendió hacia el sur de la ciudad. La llegada de Ciudad Universitaria en la Reserva de los Pedregales pocos años antes también marcó pautas para el crecimiento urbano hacia esta parte sur de la ciudad, por lo que también menciono y categorizo dentro de la investigación. Lo mismo sucedió con la Villa Olímpica Narciso Mendoza en Villacuapa, que si bien para el momento era periferia urbana, la infraestructura construida para los eventos dotó los servicios necesarios para que la zona se desarrollara en los siguientes años, como lo podemos observar en las fotografías comparativas. Este ejemplo es la Villa Panamericana, localizada en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Su equipamiento, una vez que terminó su uso dentro del ciclo deportivo, generó vivienda para trabajadores del Estado. Su equipamiento detonó la consolidación de las colonias en sus inmediaciones, igual como lo podemos observar en las fotografías históricas aéreas y en su comparación con la actualidad. Si bien sigo en proceso de investigación, el tema me parece que tiene relevancia y vigencia y se ha reflejado en las intenciones del gobierno de la ciudad por recibir próximamente un evento de escala internacional, como es la Copa Mundial de Fútbol, que está siendo aprovechada para reciclar espacios de la ciudad a partir de la iniciativa privada, generando proyectos como la renovación del Estadio Azteca, que actualmente está siendo evaluado por la Secretaría de Desarrollo Urbano de la ciudad. Proyecto que podría abonar a la dinámica de despojo y acumulación al capital privado. La ciudad, en este sentido, con miras al 2026, pretende postular al partido inaugural de dichos eventos y, bueno, utilizar a la ciudad como un medio para fomentar esto. Finalizo con la reflexión de que la ciudad cambia de forma continua a través de diversos mecanismos, implementación de distintas políticas públicas que quedan marcados en su configuración e imagen. Asimismo, los objetos arquitectónicos van quedando como testimonio y forman parte de la herencia que tenemos en la ciudad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Alain Abril.
Bueno, pues damos paso a la última ponencia que presenta Luis Alonso Pérez Monge de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Politécnica de Madrid, bajo el título de la infraestructura del conflicto a la infraestructura del encuentro. Cuando tú quieras, Luis. Hola, muchas gracias. Voy a proyectar. Vamos a ver. ¿Se está viendo? ¿Sí se está viendo? ¿Se logra ver? Hola. ¿Me oyen? Luis, te oímos muy bajito. Ahí me oyen mejor. Ahora te oímos mucho mejor, Luis. Bueno, muchas gracias a todas y todos. La verdad es que ha sido una noche aquí en Madrid y una tarde en Costa Rica de mucha información teórica y de proyectos. Este es un proyecto que voy a presentarles que nace en el máster universitario de proyectos arquitectónicos avanzados en la Politécnica y que se deriva como investigación doctoral y que también ha sido parte del máster universitario de Geografía, Dinámicas Territoriales y Desarrollo Urbano y de Política Internacional y Estudios Sectoriales de Áreas Conflictivas de la Universidad Complutense. Inicio con dos frases. Creo que la principal y la más sugerente es la de Alison Smithson, que también la recopila muy bien Stan Allen en sus artículos. Ha llegado el momento de aproximarse urbanísticamente a la arquitectura y arquitectónicamente al urbanismo. Koolhaas, en la entrevista con Pascal, en la exposición de Constant, nos comenta de que lo que pretende establecer es una comunicación fundamental entre culturas y sistemas políticos distintos. Aún así, todos ellos comparten el interés por la participación y el encuentro. Este es el móvil de él. Desea escribir una historia en que cada uno de estos contextos, para mí no se trata de construir o acondicionar una plaza, sino de narrar historias. Cultivar la utopía. Bueno, inicio con algo que está muy al día. Vemos que el comercio internacional y el orden mundial se está generando por federaciones. Vemos la Unión Europea, vemos cómo hegemónicamente Estados Unidos ha reducido esa como potencia única y empiezan a haber varias fuerzas políticas a nivel mundial y esto también ha generado una dinámica propia del planeta que es característica del siglo XXI y lo vemos hoy con el manejo de las vacunas, el COVID, y lo vemos hoy con la crisis de los contenedores que estamos viviendo hoy en día, o sea, no puede ser más actual. Potencias como China han empezado a entender este tipo de dinámicas y ha generado una serie de intervenciones infraestructurales que se llaman el collar de perlas y el corredor ecológico de Pakistán y la nueva ruta de la seda. Pero son intervenciones de escala global y la intención de esta presentación y de esta investigación es entender cómo hoy la infraestructura está venciendo el paradigma geopolítico de la frontera como borde. Entonces, vemos autores como Manuel Castells, Deborah Cohen y Paracama que están comentando muchísimo sobre el poder de vinculación y de articulación de los flujos, especialmente hoy en día de las infraestructuras. Cómo la infraestructura hoy determina el mapa político mundial. Y el mapa político mundial no es el típico que conocemos, que es el de las fronteras y que define las naciones, sino más bien de cómo las ciudades se conectan. Y cómo una ciudad tan acotada como Singapur o Hong Kong tiene una repercusión, o incluso ciudades que se llaman las megalópolis, gracias a las cadenas de suministro y las cadenas de valor. Solo una megalópolis como Los Ángeles, San Francisco, Tijuana,
el Silicon Valley, todo lo que es el este de California, produce más Producto Interno Bruto que cualquier país de África. Estas son las dinámicas que hoy estamos viviendo en el mundo actual. Pero como aún tenemos problemas donde la política se ha enfocado en generar más diferencias y fortalecer más las fronteras en cuanto a unos países. En cuanto a otros, se han abierto a esta hiperglobalización. Esto también deriva en una teoría de las escalas, porque esto hay que analizarlo no solo a nivel de la política, sino también de la geografía, para llegar a una solución urbanística y una solución arquitectónica. Y precisamente, bueno, me llamó mucho la atención lo que comentaban los primeros expositores, don Javier y doña Carmen, sobre el término de arquitectura urbanismo. Bueno, precisamente hay unos geógrafos políticos, Peter Taylor y Colin Flint, y específicamente el francés James Lacoste, que hablan sobre cómo debemos leer territorialmente las escalas para poder hacer un análisis de los vínculos y cómo funcionan las dinámicas territoriales. Y precisamente James Lacoste habla de 6 órdenes. 6 órdenes de magnitud. El primer orden, que es la escala mundial, la escala global. El segundo orden, que es la escala continental o regional. El tercer orden, que se acota más, como podemos ver, Centroamérica. El cuarto orden ya se refiere a conjuntos que representan decenas de kilómetros. Un quinto orden que representa ciudades. Y el sexto orden que representa zonas urbanas, barrios. ¿Qué sucede? Que James Lacoste llega hasta el sexto orden. Pero en mi investigación veo la necesidad de proponer el séptimo orden, que es la escala de decenas de metros, que es la escala de la infraestructura de la arquitectura, porque es a través de esta que se están generando hoy los vínculos que están venciendo las fronteras. Y para ello hago un análisis de estudios de caso, en el cual voy a rápidamente mostrar 6 estudios de caso y finalmente termino con el séptimo, que es el de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Estos 7 estudios de caso representan fronteras que han sido intervenidas en estas diferentes órdenes de escala. Entonces, iniciando con el caso 1, vemos cómo el canal del río Rin ha logrado, a través del comercio, provocar una serie de conexión lineal de ciudades, tanto en Holanda como Alemania, Francia y Suiza. Hoy en día Suiza recibe el 70% de su comercio por medio y gracias a este canal. Quiere decir que esta logística de la megalópolis que vimos anteriormente se había implementado ya en la lógica de la conectividad que se da por medio del canal del río Rin. Bueno, lastimosamente este mapa no se ve tan de buena calidad como lo había sacado, pero bueno, la idea era mostrar un poco la conectividad. Voy a pasarlo para ir, porque hay varias diapositivas y no quiero perderme con el tiempo. El segundo caso es una represa que articula la frontera entre Eslovaquia y Hungría. Esta represa representa un caso bastante paradigmático y controversial, ya que provocó una serie de conflictos geopolíticos, pero este caso ha sido analizado para entender cuáles fueron los mecanismos de intervención a nivel de infraestructuras, represas y modificaciones del contexto, para luego sacar y extraer de estas los parámetros que deben de ser aplicados para poder intervenir la séptima frontera, que es la de Nicaragua y Costa Rica. Se analiza también en la investigación del Canal de Panamá, a pesar de que no es una infraestructura que atraviesa una frontera, si es una infraestructura que hace una frontera territorial entre dos secciones de Panamá. Aunque es el principal conector comercial de la cadena de suministros del continente americano, esta potente infraestructura
ha generado toda una división de lo que es Panamá Este y Panamá Oeste, y gracias a una serie de intervenciones urbanísticas se ha logrado vincular con el metro, con los puentes, con nuevas alternativas de corredores marítimos la ciudad, y han solventado ese borde que había generado el canal de Panamá. Luego, el cuarto caso que se analizó fue la represa binacional hidroeléctrica de Itaipú, en Brasil. Quizás aquí el mapa es más sugerente, donde vemos que es una frontera triple, donde está la ciudad. Tenemos 3 ciudades que se encuentran en esta sección, en Paraguay, en Brasil y en Argentina, y juntas hacen una serie de dinámicas urbanas que, gracias a la infraestructura de energía que genera la represa de Itaipú, este modelo internacional ha generado un ganar-ganar de ambas ciudades y de ambas naciones. Una infraestructura que ha logrado vencer el conflicto geopolítico de esta sección, y que ha provocado, gracias a la sección del turismo que produce las cataratas del Iguazú, generar nuevas dinámicas, y hoy es un punto nodal obligatorio para la visita de turistas en Brasil y Foz Iguazú, y esta sección de ciudad que está creciendo bastante. Luego, en el caso 5, está la ciudad de Basilea, donde es una ciudad transfronteriza. El mejor ejemplo es el mapa de metro, donde la ramificación del tranvía abarca territorios alemanes, territorios franceses y territorios suizos. Una infraestructura que logra vencer de nuevo con ese cambio abrupto político, y hoy en día podemos ver cómo la Unión Europea tiene una serie de dinámicas totalmente diferentes a las que Suiza no ha querido adoptar, por algo no está en la Unión Europea, pero aún así es parte de muchos proyectos regionales, en este caso del proyecto Interreg, que logra articular zonas urbanas y barrios en esta escala urbana de Basilea. Y, por ejemplo, el aeropuerto de Basilea está en territorio francés, y los puertos de llegada de los contenedores que vienen por el río Rin están en territorio alemán. Y todo esto es para beneficio de la ciudad de Basilea. Finalmente, el caso 6, que es el de la escala arquitectónica que se está proponiendo, es precisamente la terminal aérea Cross Border Express Airport del aeropuerto de Tijuana, donde vemos que el aeropuerto de Tijuana tiene un puente hacia una terminal aérea que está en los Estados Unidos. Una de las fronteras más controversiales y digamos que genera mucho que decir en estos últimos años que estuvo Donald Trump, donde se iba a hacer este muro impenetrable. Pues hoy la infraestructura más bien propone, gracias a un ejercicio de empresa privada con empresa pública y de ambos países, permitir una opción de que estadounidenses puedan accesar a costes más económicos de vuelos saliendo por esta terminal. Una infraestructura que vence la línea fronteriza impenetrable, y que todas estas prácticas, todos estos ejemplos que vimos anteriormente, derivan de una serie de estrategias políticas, de política internacional, de relaciones internacionales, pero también con un resultado netamente urbanístico y arquitectónico. Y esto es lo que la investigación empieza a analizar,
para intervenir lo que es la zona centroamericana. La zona centroamericana es una franja muy angosta estratégica que, si la analizamos con la península ibérica, prácticamente es la misma superficie y con poblaciones muy similares. Podemos entender, para aquellos que conocen de España, cada país tiene una superficie similar a una comunidad autónoma. Y vemos cómo las comunidades autónomas aquí también tienen una serie de estrategias regionales que lastimosamente en Centroamérica no se entiende así. Cada país tiene sus lógicas de conectividad, y eso hace que, por ejemplo, existan infraestructuras muy cerca una de otras que tienen el mismo propósito, provocando una serie de incongruencias logísticas a la hora de las dinámicas territoriales. Aún así, los puertos en Costa Rica, muchos se están utilizando para sacar la materia prima de Nicaragua y de Honduras, y también los puertos de Panamá. Estas son las nuevas lógicas que quieren implementarse para intervenir estratégicamente esta región. Pasando a la cuarta escala de magnitud de Centroamérica, que es precisamente Nicaragua con Costa Rica, pues vemos a nivel de escala que el lago de Nicaragua es ligeramente más pequeño que la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, si vemos, es una escala bastante acotada. Nicaragua y Costa Rica juntos tienen una superficie similar a Andalucía, para que tengamos un entendimiento de la escala. ¿Y qué sucede? Que la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, a través de la investigación, se ha entendido que fue trazada a través de la intención de los Estados Unidos de hacer el canal de Nicaragua. O sea, una frontera que es trazada por la intención de hacer una infraestructura. Aún así, esta frontera genera muchas controversias hoy en día, porque precisamente su línea es muy ambigua y pretendió siempre buscar el objetivo final de los Estados Unidos de hacer ese canal en 1956. Sin embargo, por la coyuntura geopolítica que estaba viviendo Panamá, deciden tomar este territorio e independizarlo de Colombia y hacer el canal ahí, como ya sabemos el final de la historia. Pero podemos ver en estas imágenes cómo existió el trazado del canal de Nicaragua que Estados Unidos pretendió hacer, pero para poderlo generar debía estar la infraestructura 100% en territorio nicaragüense. Es por eso que se hicieron todas las gestiones geopolíticas para evitar que la línea fronteriza estuviera lo más al sur posible, ya que el lago Nicaragua era la principal vía fluvial para poder aprovecharla y generar todo el paso de los barcos. ¿Qué sucede hoy? Pues Costa Rica y Nicaragua tienen gobiernos totalmente distintos, y aún así Nicaragua está planteando un canal interoceánico al sur de Nicaragua, donde evita esta vez utilizar el río San Juan y más bien pretende aprovechar otro río y aprovechar el lago de Nicaragua para hacer el tramo. Este es un proyecto que es el más ambicioso a nivel infraestructural en Centroamérica de los últimos 20 años, pero su estatus no se sabe. Muchos hablan de que este proyecto no se va a realizar a raíz de las fuertes crisis que está viviendo Nicaragua hoy en día. Aún así, Costa Rica también en su plan de desarrollo y en su plan de desarrollo infraestructural en el Ministerio de Obras Públicas ha planteado un canal seco al norte. Un canal seco que quiere decir dos puertos, uno en el Caribe y otro en el Pacífico, que conecta por vías de tren en un tiempo de transporte de 3 horas, un tren de larga longitud de 2 niveles de contenedores, y así transportar, hacer un transbordo de contenedores para agilizar y colaborar con el paso de la carga en el canal de Panamá. Vemos entonces cómo existen dos proyectos infraestructurales de escalas potentes
en menos de 35 kilómetros. Y con una serie de infraestructuras que le sirven como soporte a ellas, que son aeropuertos, puertos, centros logísticos, y que al tener unas estructuras tan sensibles a nivel natural, pues es inviable realmente plantear dos proyectos a esta escala en un espacio como este. De esta forma, se han analizado los proyectos anteriores para comprender cuáles fueron esas estrategias políticas y además las respuestas urbanas y arquitectónicas para crear esas nuevas dinámicas. Y de ahí que el análisis se ha generado en este sector transfronterizo para comprender cuáles son los usos, las vocaciones y toda una serie de elementos y ámbitos que se generan ya hoy en día en esta zona transfronteriza y crear una región como la planteó Suiza o como la planteó Brasil con Paraguay, que produzca una sinergia de encuentro a través de unas estrategias urbanas por medio de la misma lógica de los flujos y la misma lógica de las megalópolis, pero en una escala propia de esta frontera, donde existan nodos de ámbitos de acción y generen unas dinámicas de encuentro. Bueno, esto es básicamente la investigación y era lo que quería compartir. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues acabada la presentación de las 6 ponencias, doy gracias a todos los ponentes y obviamente mi felicitación y placer escucharles, y procederemos ahora. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo, pero prefería no interrumpir a nadie porque me parece que era mucho más interesante oírles a ustedes que reducir el tiempo en ese sentido. Yo les propongo ahora, si les parece bien, pues a un turno de preguntas, de debate. Hay otras personas presentes, otros arquitectos supongo presentes en esta sala remota, ¿no? En la que todos hemos tomado nota, y supongo que alguno querrá comentar de un ponente hacia otro, o los que han atendido sin ser ponentes pues querrán comentar algo con los que han presentado y son ponentes. Por lo tanto, pues lo que se propone desde la dirección del Congreso es que ustedes chateen, que escriban en el chat, y bueno, pues a mí me toca leer la pregunta y dirigirla al que consideremos que es el adecuado, o simplemente, porque ya lo dice el que pregunta, me lo deja mucho más fácil. Pues abrimos, si ustedes quieren, pues un turno de preguntas, de debate o de cuestiones que quieran alimentar o promover. Bueno, han tejido muchas preguntas, Javier. A Elena Lacilla, sobre la importancia de la calidad urbana en los catálogos. Elena. Hola, de nuevo. ¿Qué tal? Pues, a ver, es una de las... o sea, el objetivo a la hora de seleccionar esos ejemplos y seleccionar también, seleccionarlos con el marco de la agenda urbana, es un poco también el tener en cuenta eso, ¿no? La calidad urbana de esos ejemplos, porque no solamente tendría en cuenta las cuestiones físicas, ¿no? Sino que también todo lo que ello conlleva, ¿no? Por ejemplo, el objetivo número 6 habla sobre el tema de cohesión social, también habla sobre economía, sobre regeneración, sobre la garantía de acceso a la vivienda, con lo cual sí que se tiene en cuenta. Claro, cada uno de los proyectos, o sea, entre los 60, tienen diferentes escalas, diferentes ámbitos, y cada uno atiende a la calidad urbana de maneras muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, desde la regeneración de un río, desde pues eso, como por ejemplo el que hemos visto de Ebro Resilience, ¿no? O por ejemplo la recuperación paisajística de ese lugar, o incluso
pues no sé, ahora mismo no me acuerdo así más de... Pero bueno, la calidad urbana sí que, por supuesto, se tiene en cuenta, ¿no? Desde el marco de todos los objetivos estratégicos y específicos, ¿no? Desde el objetivo también número 5, que atiende a la movilidad. Y sí, principalmente eso es lo que lo que se quiere atender, ¿no? Quizá en nuestra ponencia ha sido más hablar de la metodología del proyecto sin descender demasiado al detalle de cada uno de los proyectos. Cuando escribimos la ponencia estamos en ese punto. Ahora sí que hemos avanzado un poquito más, pero sí, desde luego que tienden a la calidad urbana y a lo que dejan, ¿no? Todas esas intervenciones, incluso desde el punto de vista de la gobernanza. O sea que sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, en este sentido. Muchas gracias por la respuesta. Pregunta nuestra directora Elga von Breimann a Abril si has estudiado casos similares como Brasil o Japón por poner casos recientes o ves paralelismos con lo sucedido en México. Sí, muchas gracias por la pregunta. He revisado el caso de Brasil, Río de Janeiro puntualmente, ya que, bueno, los Juegos Olímpicos del 2016 fueron un referente importante. Fueron los segundos eventos de esa categoría en realizarse en Latinoamérica, entonces después de la Ciudad de México. Sin embargo, el caso de Brasil responde a un momento económico muy distinto al que sucedió cuando se realizaron los Juegos del 68. En el 68 dominaba el Estado benefactor en México, entonces hubo muchas políticas en las que el Estado abasteció de estos recursos. En el caso de Brasil fueron a partir de la iniciativa público-privada, que bueno, detonó dinámicas de especulación, de segregación, expulsión, el tema que hubo importante referente a la zona de Jacarepaguá, me parece que así se pronuncia, donde quitaron las favelas que existían en la zona para desarrollar en ese espacio la ciudad olímpica. Entonces, lo que sí creo es que podrían suceder temas similares en otra escala posiblemente, porque, bueno, los Juegos Olímpicos son muy invasivos por el impacto que tienen a nivel urbano. Sin embargo, las miras que se tienen para la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se va a compartir con Estados Unidos y Canadá, considero que podrías generar dinámicas similares en las que, bueno, se oriente o se beneficie a la iniciativa privada, que es bajo la idea en la que se está partiendo para generar los proyectos de regeneración urbana en las zonas de los estadios que existen en la actualidad. Entonces, eso me parecería también importante revisar lo que ha sucedido en Japón, al ser un caso reciente. Me parecería importante, pero no he tenido la oportunidad. Sin embargo, lo voy a considerar dentro de mi investigación. Muchas gracias. Espero haber respondido bien. Muy bien. Bueno, pues yo, si ustedes me permiten, yo le haría una pregunta cruzada a varios autores, ¿no? A Carmen y Javier Monclús, uniéndolas a Elena Lacilla y, si me permite, a María Fernanda López Narváez, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión, desde la lectura de todos los textos que he podido, y es tomando esa idea del pensamiento estratégico que decía Elena, o casi la idea del pensamiento, ¿no? La idea de quién es el autor del pensamiento, quién es el autor de este pensamiento estratégico. Javier Monclús y Carmen Díez han presentado a dos magníficos arquitectos que recogen la culturalidad, ¿verdad? La sabiduría de leer en la ciudad la posible arquitectura y leer en la arquitectura otra posible ciudad, ¿no? Y sin embargo, Elena nos propone otro autor de esa estrategia, de ese pensamiento estratégico, que es casi un autor anónimo, ¿no? Es la agenda. Es una agenda que redactan muchos y que pierde esa condición de autor como individuo o individuo como autor, y eso se suma a un colectivo, ¿no? De manera que hay una intelectualidad anónima, y quizá por ahí la pregunta de Javier, ¿no? Es decir, ¿cómo se define esa calidad, ¿no? Frente a una agenda que se soporta eso en una condición anónima, ¿no? O el caso de María Fernanda, que habla del poder político, ¿no? Como el regidor del destino de esa ciudad, a la que, bueno, pues en su voluntad
está ese destino de la ciudad. Me gustaría que comentaran los autores esa condición distinta de autor, ¿no? De esas distintas maneras de entender la ciudad, ¿no? Del pensamiento profundo de los autores españoles que nos han propuesto Javier y Carmen, o desde la idea anónima que proponía Elena de la mirada de la ciudad desde una agenda, o la mirada casi política que reclama o que contaba o relataba María Fernanda López Narváez. Si os parece, yo abriría un pequeño comentario sobre esto, ¿no? Sí, bueno, ¿se oye? Sí. Se oye No, perfectamente. Javier, a mí me parece muy pertinente y muy interesante la reflexión al hilo de esta pregunta que nosotros también nos hacemos, ¿no? En este caso, lo que hemos presentado es este intento de desentrañar la autoría en tándem de estos dos autores, dos arquitectos de primera fila, ¿no? Esto sería, claro, un polo de lo que se hace en los proyectos urbanos. Hemos presentado un proyecto para Zaragoza, un proyecto para Barcelona, un proyecto para Vitoria, pero en paralelo a estos ejemplos, en los mismos años y después y ahora mismo hay proyectos colectivos que son muy difíciles de entender. Nosotros el jueves, bueno, el viernes, cuando salga este congreso, presentamos un número monográfico de la revista Ciudad y Territorio, donde hay 10 universidades españolas, una de Colombia, otra de Chile, en fin, donde se estudian distintos ejemplos. Allí, por ejemplo, pues se analiza casos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, las ciudades españolas, luego de otras ciudades. Se dice, bueno, por ejemplo, ¿quién es el autor del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid? Pues muchos autores, porque hay arquitectos, hay ingenieros, hay gestores. ¿Quién es el autor de los Juegos Olímpicos de México, de 68? Bueno, me imagino, sí, pues hay arquitectos, hay ingenieros, o sea, hay tal cantidad de autores que en determinados casos esos proyectos son proyectos colectivos y por tanto, si se quiere, anónimos. Cuando están publicados a veces vienen los créditos, como en una película o como en un trabajo donde puede haber docenas o centenares de autores, ¿no? Es decir, que entre este extremo, el polo, en los proyectos que hemos presentado, pues también, claro, el proyecto de la Illa de la Diagonal de Barcelona intervino mucha gente, pero la autoría estaba muy clara, ¿no? Estaban Manuel de Sola Morales, Rafael Moneo y mucha gente para hacer un proyecto complejo, ¿no? Pero hay otros que no son tan fácilmente identificables, la autoría. Y supongo que, no sé, Elena, en los temas de las agendas urbanas, ahí se recoge de todo, ¿no? Entonces supongo que algunos son claramente identificables. Madrid-Río, pues Ginés Garrido y demás, son autores, pero proyectazo con mucha gente, ¿no? Trabajando, ¿no? Entonces me parece muy interesante y la verdad es que, bueno, las publicaciones profesionales y académicas, pues a veces aparece, ahora mismo creo que en el caso de México, en algún sitio casi no aparecía, se ha dicho de palabra, pero no aparecía Mario Pani. Bueno, en fin, quiero decir que me parece muy interesante, no sé si Carmen querías comentar un poco. Bueno, que sí, desde luego me ha gustado mucho la pregunta, independientemente de la autoría personal o colectiva. Creo que Javier hablaba también de esas manos invisibles que dan al final lugar a documentos como la agenda urbana o, por ejemplo, pues todas las fuerzas que confluyen en la construcción de un proyecto de envergadura, el poder político, económico, social o lo que sea, ¿no? Entonces, en el fondo los autores de esos pensamientos estratégicos obviamente siempre son personas que están poniendo en marcha esas maquinarias. Y claro, es difícil, sabemos que la arquitectura y el urbanismo es muy difícil porque hay muchos factores que confluyen y llevar el control de todo ello pues es lo más difícil. Pero yo quisiera apuntar una idea, esta, digamos, diferencia entre arquitectura y urbanismo que hemos planteado y que se ha planteado también en otras intervenciones.
que me parece que lo importante es también entender que no son dos cosas distintas, ¿no? Que es al final una misma cosa, la ciudad y la arquitectura van juntas y al igual que van, digamos, empujadas por el pensamiento de quienes lo hacen y, en fin, imagino que una buena gestión y un buen entendimiento de las necesidades de la ciudad es al final lo que asegura bueno, pues, la buena arquitectura, por supuesto con los arquitectos detrás y los urbanistas, ¿no? Pero, en fin, sí, interesante. No sé si hay tiempo, señor coordinador, para apostillar. Yo, si no me echa Elga, yo encantado. Si te parece, Javier, le dejamos ahora que Elena participe y tú vuelves a contestar o a comentar. ¿Te parece, Javier? Si Elga no nos echa, nos dejamos 5 minutos. ¿Te parece, Elga? Venga, pues Elena, tú puedes aportar un poquito a esa otra visión, ¿no? La de una agenda que el autor o los autores, ¿no? Pues ya en sí mismo es una estrategia, ¿no? Cómo coordinar el pensamiento de tantos autores distintos, ¿no? Sí, eso es. De hecho, bueno, la propia agenda fue elaborada desde un equipo, ¿no? Un equipo y además tuvo un proceso de consulta en el que han participado pues, tanto académicos como los equipos de profesión libre, ¿no? Hasta los propios ciudadanos. O sea que la propia agenda también ha sido un modelo de documento que se ha elaborado en equipo, ¿no? O sea, el propio marco de esos proyectos estratégicos también ha sido llevada a consenso y a una participación, o sea que también se ha elaborado a través de un equipo. Y luego los propios proyectos, lo interesante que tiene también es que esos equipos cuentan con personas de distintas disciplinas, o sea, la propia interdisciplinariedad y la propia transversalidad de la que presume, ¿no?, la agenda urbana con esos 10 objetivos estratégicos, pues también se llevan a cabo a través de que esos proyectos estratégicos son llevados a cabo por distintas disciplinas, ¿no? Y también, bueno, pues viene un poco acompañado esta agenda urbana como un documento actual también del momento que estamos viviendo actualmente en las ciudades, ¿no? Donde, bueno, pues el desarrollismo y la expansión pues ya es mucho menor que antes y también es cómo esos proyectos influyen o impactan en la ciudad existente, ¿no? Porque de muchas maneras y muchas variedades, y como hemos dicho, hasta la economía circular o un proyecto a nivel territorio, pues al final acaba afectando tanto a un espacio, con su consecuente afección a la urbanidad y a la calidad del urbanismo, como a la propia base física, ¿no?, de la forma de la ciudad. O sea que al final toda la ciudad hereda un poco esos movimientos y esas estrategias. Está también mi compañera Sonia, que le paso la palabra por si quiere añadir alguna cuestión a este tema, a esta cuestión. No, hola, buenas tardes a todos. Hola, Enhorabuena, Sonia, perdonad, estoy justo saliendo del trabajo porque ya me echaban directamente y no podía aguantar más. Pero nada, enhorabuena por las comunicaciones a todos y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Elena. Yo creo que la agenda urbana se caracteriza precisamente por eso, por un modelo de gobernanza que viene a cambiar otras estructuras y otras formas estratégicas anteriores que han funcionado, que obviamente nos permiten estar donde estamos ahora, pero que aporta esa visión multidisciplinar y transversal de carácter integrado en el que se tienen en cuenta muchos elementos, no solamente el puro arquitectónico, que por supuesto que sí, porque es fundamental en el urbanismo, como bien decía la compañera, pero además otros conceptos que tradicionalmente a lo mejor no han sido tan mirados desde el urbanismo, como puede ser el aspecto más económico, como puede ser el aspecto más medioambiental, aunque últimamente en los últimos años sí, pero que en el tradicional modelo que teníamos, pues a lo mejor quedaban un poco más vistos de manera muy sectorial y la idea de la agenda urbana un poco es eso, yo entiendo, ¿no? Trascender el sistema competencial y sectorial para tener una visión mucho más transversal, mucho más integrada. Y fruto de eso es la mejora de la gobernanza y fruto de eso es el proceso de participación común a nivel de todos los expertos, de consenso y de la máxima cooperación y colaboración posible. Y nada más por mi parte, lo dicho. Enhorabuena a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. No sé si María Fernanda quiere contar algo. Sí, ahora sí que intentaré ser breve. Si bien lo que yo he podido estudiar, que sobre todo ha sido México en el siglo XX, he podido ver que pues sí, el poder político efectivamente va a establecer pautas, modelos, grandes equipamientos a partir de arquitectos y urbanistas de Estado, eso es muy claro. Y a partir de eso, pues sí se va a articular el espacio urbano. Sin embargo, la existencia de una serie de voces, ya díganse
sectores obreros, clase media, burócratas, etcétera, aportan un dinamismo precisamente que va a repercutir en la forma urbana, así como en la propia configuración de la imagen y experimentación de las ciudades, de tal forma pues que este pensamiento estratégico no solamente sería concebirlo como de suma cero, sino que la producción de la ciudad implica mucho más complejidad de la que en un principio podemos pensar, y es presente como estudiosos buscar esas vetas. Muchísimas gracias, María Fernanda. Javier, seguro que tú quieres contarnos algo más, o Carmen. Solamente una cosa es que me parece muy interesante, y ahora tampoco se puede desarrollar un debate de este calibre, ¿no? Pero ayer falleció un arquitecto español, catalán, muy importante, Oriol Bohigas. Estaba recordando que el año 99, bueno, nosotros tuvimos varios encuentros con este señor, arquitecto muy importante, ¿eh? En Barcelona, bueno, en Londres, el Royal Institute for British Architects, el RIBA, desde hace mucho tiempo daba premios a autores, a arquitectos. Arquitecto del año, arquitecto, el siguiente. Y hubo un año, el 99 creo, que dijeron, pues vamos a cambiar y vamos a dar un premio, la medalla de oro de RIBA a una ciudad. Se dieron a Barcelona. Barcelona, estupendo. Entonces, recuerdo que Bohigas lo contaba en un congreso que tuvimos en Barcelona, era muy, muy divertido, porque decía, claro, la cuestión era quién iba a recoger el premio a Londres. ¿Quién iba a recoger? ¿Y quién es el autor del modelo Barcelona y las transformaciones de los Juegos Olímpicos y todo lo demás? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo un debate muy interesante, luego se ha comentado mucho, pero mira, aquí tienen que ir 4 personas. Y ha participado, claro, muchísima gente, para transformarse en los años 90 con las Olimpiadas, bueno, podemos imaginar de todo, economistas, arquitectos, políticos, pero básicamente, dice, vamos a ver, aquí estaba Narcís Serra, Pascual Maragall, 2 alcaldes y 2 arquitectos, Oriol Bohigas y José Antonio Acevillo, fueron los 4. Dijeron, aquí la clave es un tándem entre políticos y arquitectos. Luego todo lo demás. Digo, en el ámbito urbano, es decir, cuando vemos un proyecto que ha funcionado, dice, a ver, al final uno descubre que hay un tándem de políticos que impulsan y de técnicos, bueno, y funcionan bien, ¿no? En fin, y esto yo creo que es un tema muy interesante, y la anécdota de Barcelona, al hilo de lo que contaba Bohigas, es un ejemplo fantástico, ¿no? Y bueno, ¿quién es el autor? Bueno, sí, todo el mundo, todo Barcelona ha intervenido, sí, pero sobre todo, el señor Narcís Serra, el señor Pascual Maragall, que eran 2 alcaldes que tenían muy clara un poco una estrategia de transformación de la ciudad, y 2 arquitectos, y Bohigas, pues evidentemente, que era, no es el único autor de la transformación de Barcelona, pero un autor importante. Bueno, un poco yo creo que es un ejemplo ilustrativo, de recordar ahora por eso, ¿no? No sé. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos cerrar con esta anécdota que cuenta Javier, que sirva también de homenaje al tan gran y magnífico arquitecto que hemos tenido la oportunidad de tener en España, y sobre todo pues, Barcelona, de disfrutar de su sabiduría y de hacer esa magnífica ciudad, ¿no? Yo quisiera daros las gracias, a todos ustedes. Había hecho un pequeño abstract de cada uno de ellos, tomando notas de lo que me parecía más interesante, pero yo creo que la hora ya no lo merece, ¿verdad? Darles las gracias porque me parece que en nombre del Congreso, del comité organizador y de los que estamos aquí, pues yo creo que ha sido un rato estupendo, en el que al menos yo puedo decir que he aprendido mucho y he disfrutado mucho de tan estupendos investigadores. Me toca despedir en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del 5º Congreso Internacional ISUF Costa Rica 2021, agradecer su compañía e interés. Y me dicen que le proponga que les invitemos a participar en las demás actividades que se llevarán a cabo durante esta semana. Me piden que revisen la programación de la página del Congreso, www.isuf-H-sanjose-2021-ucr.ac.cr, o en Facebook, donde aparecen como Congreso ISUF H2021. Pues muchísimas gracias a todos, para mí ha sido un placer, muchísimas gracias. Yo quiero dar también las gracias al comité y a Elga por invitarme a participar
al menos casi como listener de esta mesa, ¿no? En la que yo he disfrutado, y darles gracias a todos ustedes por su presencia, su sabiduría y, por supuesto, sus ganas de aprender y de hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Nos